Bien, el tercer y último preestómago que vamos a analizar es el librillo salterio u omaso, que es este órgano que estamos viendo acá en la fotografía, que justamente tiene ese nombre de librillo porque parece un librito, parece un libro. Y eso se debe a la presencia de esas estructuras macroscópicas, así como veíamos que el rumen tiene papilas, la redecilla tiene crestas, el librillo presenta hojas, ¿sí? Y a esas hojas las podemos clasificar en primarias, secundarias, terciarias. A su vez a esas tres las denominamos hojas mayores y cuaternarias, a las que vamos a denominar hojas menores, ¿sí? Bien, va a presentar una mucosa, esa mucosa va a tener el mismo epitelio que presenta tanto el rumen como la redecilla, es decir, un epitelio plano estratificado paraqueratinizado, el mismo epitelio que presentan los otros dos preestómagos que vimos anteriormente. Y, como siempre, una lámina propia que va a estar debajo del epitelio, o sea, tejido conectivo que siempre está debajo del epitelio. Y la característica es que este órgano sí va a presentar una muscular de la mucosa, sí presenta una capa muscular de la mucosa, que va a tener una característica que la vamos a ver enseguida. Una submucosa, ¿sí? Y una muscular que está constituida por una capa circular interna y longitudinal externa. Y esta capa circular interna es la que va a dar una característica particular al órgano. Esta hoja o capa circular interna se va a introducir en las hojas mayores y se va a unir a la muscular de la mucosa. Se va a unir a esta y van a formar un engrosamiento de músculo liso que es característico del librillo y que se llama rodete marginal, rodete marginal. Ahora que vemos en un preparado lo vamos a entender mejor. Entonces, en el librillo vamos a hablar de hojas, de hojas mayores y de hojas menores. ¿Quiénes van a ser las hojas mayores? Acá tenemos las hojas mayores. Primarias, ¿sí? Van a ser hojas primarias, secundarias y terciarias. Esta es una hoja mayor, esta es una hoja mayor, esta es una hoja mayor, estas son hojas mayores. Y esta chiquitita que estamos viendo acá es una hoja menor. Es una hoja menor, o sea, es una hoja cuaternaria. Como dijimos, esta va a ser la mucosa. La mucosa va a estar constituida por un epitelio plano estratificado, paraqueratinizado, y debajo de esa lámina propia, debajo del epitelio, vamos a tener la lámina propia, que es esta que está por acá, que es de tejido conectivo laxo. Y debajo de esa lámina propia, vamos a observar una capa muscular que es la muscular de la mucosa. Pero que observando esta capa o túnica que vemos acá, que es la túnica muscular, que tiene una circular interna y una longitudinal externa, esa circular va a introducirse. ¿Ven que acá se ve una continuidad? ¿Ven que se nota que la túnica mucosa se introduce y viene y se introduce al interior de las hojas? La circular interna es la que se introduce. Se introduce y origina entonces un engrosamiento de tejido muscular que corre todo a lo largo de la hoja, que se denomina rodete marginal. Rodete marginal. Acá tenemos entonces las hojas primarias, secundarias y terciarias, que van a ser las mayores, cuaternaria, que es la menor,
La túnica muscular va a tener esa característica que acá es continuo. La túnica muscular se introduce adentro de las hojas mayores y se une con la muscular de la mucosa para formar el engrosamiento de tejido muscular que está adentro de las hojas y que se denomina rodete marginal. Esto es rodete marginal. Esto que viene acá, ven, que viene y se introduce, ¿sí? Se introduce adentro. Esta, por acá va a estar la muscular de la mucosa, que también obviamente se introduce, y acá dentro de la hoja se unen las dos. Se unen las dos para formar un engrosamiento muscular que se denomina rodete marginal. Acá tenemos con mayor aumento. El epitelio, ven que es un epitelio plano, estratificado, porque yo tengo varias capas de celulitas acá, varios estratos. Parakeratinizado tiene queratina en la superficie libre, una pequeña lámina propia que está acá debajo y la muscular de la mucosa primero, pero unida con la muscular, con la túnica muscular que se introduce. Pero acuérdense que la túnica muscular tiene dos capas, circular interna y longitudinal externa. Y la que se introduce adentro de las hojas es la circular interna. Ven que viene acá y se introduce. Ven que viene acá y se introduce adentro. Hay una continuidad. Es la diferencia con la redecilla, porque en la redecilla nosotros vamos a tener músculo acá nomás, solamente acá, y acá se va a cortar, no hay músculo, solo hay tejido conectivo, no se ve esta continuidad que se ve en el librillo. Y acá finalmente tenemos los tres preestómagos juntos para que ustedes puedan comparar. Por un lado tenemos el rumen, el rumen con sus papilas. El rumen en las papilas no tiene ninguna estructura muscular, no tiene solamente una línea densa que es la que marca el límite entre la mucosa y la submucosa, que con este aumento no se alcanza a distinguir. Este es el retículo. En el retículo veo, miren, acá se ve esta estructura de músculo que se llama cordón marginal de la cresta, esto nomás, y ven que acá se corta, y lo mismo acá. Nosotros tenemos músculo acá arriba, esto es el cordón muscular de la cresta, este es el cordón muscular de la cresta, es solamente acá. Acá tengo tejido conectivo, no continúa, esto no continúa acá. Estas son las crestas de la redecilla, primarias y secundarias. Y acá finalmente tengo el librillo. Presten atención, hagan un esfuerzo por reconocer. Esta es la túnica muscular del librillo. Se introduce adentro de las hojas mayores y forma todo en continuidad el rodete marginal. Pero acá yo veo continuidad. Todo esto es músculo. Todo. Sigue. Todo esto y sigue acá. Es la diferencia entre los tres, ¿sí? Papilas con línea densa en el rumen. Crestas con cordón muscular de la cresta en retículo. Hojas con rodete marginal en librillo. El epitelio siempre el mismo, la lámina propia está presente, la muscular y finalmente también una serosa. Los tres tienen una serosa. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de los tres preestómagos de los rumiantes que tenemos que entender, comprender, analizar y comprender, ¿no es cierto?